En 1974, el Parque Nacional de Gombe en Tanzania fue testigo de un acto insólito, una violenta guerra civil entre dos grupos rivales, curiosamente, de simios no humanos. Era un día como cualquier otro en el Parque Nacional de Gombe. Un chimpancé llamado Godi se encontraba merendando debajo de un árbol, cuando de repente 8 chimpancés del grupo rival lo rodearon, atraparon, inmovilizaron y golpearon brutalmente. El ataque, según los testigos, duró más de 5 minutos. Para cuando lo dejaron ir, Godi apenas podía moverse. Este violento episodio es conocido como el inicio de la Guerra de los 4 años, un conflicto bélico que la primatóloga Jane Goodall reportó desde 1974 hasta 1978. Tras 4 años de documentar saqueos, golpizas y asesinatos entre las dos poblaciones de chimpancés, Goodall expresó dolosamente que aquello solo hizo que los chimpancés se parecieran todavía más a nosotros de lo que se pensaba. Si un acto tan barbárico que tenemos atribuido meramente al ser humano como lo es la guerra, está presente también en otras especies del reino animal, valdría la pena preguntarse entonces si hay algo que realmente podamos catalogar como exclusivamente humano, o es que acaso todo lo que hacemos también tiene su equivalente en el resto de los animales. Si lo piensan bien, la línea que nos diferencia del resto de las especies es cada vez más difusa de lo que parece. Hola, ¿qué tal, queridos Homo sapiens? Sean bienvenidos una vez más a este podcast Filosofando, este espacio en donde me doy la libertad de soltar toda esta verborrea que tengo en mi cabeza, todos estos pensamientos y todas estas ideas que oscilan, bailan ahí entre la ciencia, la filosofía, la magia, el esoterismo, etc. Y pues bueno, poco a poco iremos tratando más temas de ese tipo tal vez. Estos dos primeros episodios creo que tienen un carácter, una índole un poco más científica. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero darles las gracias, la neta, por el recibimiento y el apoyo que está teniendo el episodio anterior. Hace una semana que se publicó y pues está, bueno, la última vez que revisé creo que estaba cerca ya de las 200 visitas. Que bueno, estoy consciente de que en un contexto como en el que lo es YouTube, pues 200 visitas son nada. Pero pues para mí me causa mucha ilusión, la verdad, que al menos 200 personas tengan la intención de escucharme o pues hayan ahí otorgado un poco de su tiempo para escuchar los pensamientos de este simio moderno. Por lo que quiero agradecer de todo corazón el interés que le están dando a este proyecto. La verdad que pues ver todas esas reacciones, todas las veces que se compartió el primer episodio en Facebook y los comentarios que me dejaron todos ustedes, la verdad pues me sacó una lagrimita, me emocionó bastante y me motiva un chingo a seguir con este proyecto. Y pues nada, banda, espero que los siguientes episodios sean igual de interesantes para ustedes. Créanme que pues trataré de hacerlos lo mejor posible. Estoy aprendiendo yo también todo este camino y todo este rollo, pero pues bueno, juntos iremos conociendo y descubriendo muchas cosas muy, muy interesantes. Así que les agradezco de todo corazón que sigan aquí, que sigan en este espacio. Y pues nada, vamos con este segundo episodio. El episodio de hoy me tiene bastante emocionado, la verdad. Como ya escucharon y vieron en la introducción del video, vamos a tratar de buscar algo, esa característica que podamos definir o que podamos catalogar como meramente humana, ¿verdad? Y pues bueno, volviendo justamente a la pregunta anterior, habría que preguntarnos qué es aquello que diferencia al humano del resto de los animales, ¿no? Acabamos de ver que algo tan brutal como lo es una guerra, pues es factible que se repita y que exista en otras especies animales, no solamente en nosotros. Aquello me llevó a pensar justamente que, pues, ¿qué será entonces ese algo que podamos catalogar como exclusivamente humano? Algunos responderían que es nuestra habilidad para fabricar herramientas y transformar nuestro entorno, otros que son nuestras emociones o la capacidad de desarrollar un lenguaje o sociedades complejas, etc.
Pero ¿qué pensarían si les dijera que todas esas cosas también las hacen otros animales? Comencemos con lo relativamente más simple: desarrollar herramientas. El ser humano no es ni será el único animal capaz de tomar los elementos de su entorno y transformarlos para usarlos en su conveniencia. Hay muchos ejemplos de animales en la naturaleza que son capaces de fabricar herramientas. Los primates en general son quienes más ejemplos registrados tienen, y podemos observar justamente a chimpancés u orangutanes que utilizan ramas para cazar y atrapar insectos o termitas que prácticamente son inaccesibles con sus dedos. También se les ha visto utilizar piedras como martillos para romper nueces o frutos así de ese estilo. Y otros monos, otros primates como los monos capuchinos, se les ha visto incluso llegar a fabricar cuchillos con piedras de sílex, o sea, pequeñas navajitas que estos monos fabrican así golpeando las piedras entre sí, tal cual como hemos encontrado en cientos de culturas humanas, pues restos de lanzas y este tipo de cosas, ¿no? Hechas con obsidiana o con algún tipo de piedra, depende de la cultura. Pero bueno, el uso de herramientas no está limitado nada más a animales como los primates, ya que también hemos visto, o bueno, se han observado este tipo de comportamientos en animales como elefantes, algunas aves también como cuervos o loros, que utilizan pues igual ramas o elementos así de su entorno, pues aprovechándolos, ¿no?, como herramienta para distintas tareas. A los pulpos también, por ejemplo. No sé, hay un sinfín de ejemplos que se podrían estar citando acerca de cómo los animales aprovechan los elementos que están en su entorno y los utilizan a su favor. O sea, tal cual es pues la definición de herramienta, ¿no? Como la conocemos nosotros de manera práctica, pues bueno, no, esta habilidad, esta capacidad no es única del ser humano, así que pues bueno, si alguien por ahí tenía la idea de que esta capacidad de fabricar e inventar cosas, herramientas, es exclusiva del humano, pues ya podemos irla descartando. La naturaleza nos muestra precisamente que no. Ahora, eh, otra, otra comparativa quizá pudieran ser las emociones profundas, los sentimientos. ¿Qué tan distintos somos emocionalmente del resto de los animales? ¿Será que llorar, amar, reír, sufrir, etcétera, todas estas emociones son meramente humanas? La respuesta rápida es no. Existen muchos ejemplos en la naturaleza en el que los animales expresan emociones bastante complejas que usualmente pues relacionamos pues con nosotros, ¿no? Con los humanos, como la diversión, pues no sé, la depresión o el duelo incluso. Se ha reportado que animales como los elefantes guardan luto, por ejemplo, a sus seres queridos que pues han fallecido, ¿no? O sea, se ha visto que hay elefantes, literalmente los elefantes hacen cabo de año, así como, pues sí, así como los humanos católicos o religiosos en general, ¿no? O sea, cada vez que se ha visto que hay elefantes, manadas de elefantes que regresan a puntos específicos en donde anteriormente falleció algún miembro de la manada. Los elefantes llegan a ese lugar en específico y guardan silencio, pues lloran incluso. O sea, se ha visto que están ahí nada más en silencio, llorando, balando. ¿Cómo se dice el ruido que hacen los elefantes? Bueno, creo que es balar, si no me equivoco. No, sí puedo estar equivocado. Ahí lo revisaremos. Pero bueno, el caso es que están ahí pues guardando, ¿no?, ese luto y mostrando tal vez emociones bastante complejas que atribuimos justamente a nosotros los humanos. Ahora, el problema es que se tiende mucho a antropomorfizar este tipo de comportamientos porque pues esa es nuestra comparativa, desde luego, ¿verdad? Tenemos el sesgo de ser seres humanos, desde luego que lo interpretaremos con estos ojos de humano, por supuesto. Pero no podemos negar que este tipo de comportamientos y estas acciones que nos enseñan algunos animales, pues la verdad es que trascienden el concepto de humanidad. Yo creo que el dolor, o sea, el sufrimiento, el duelo, la pérdida el sentimiento pues de perder a un ser querido, no me sorprendería para nada que sea un sentimiento que trascienda
a la especie humana, ¿no? Y creo que este tipo de ejemplos con animales como los elefantes, a las orcas también se les ha visto incluso que mamás orcas que llevan cadáveres de sus crías ahí, pues cargándolas, ¿no? Prácticamente empujándolas ahí durante un tiempo en lo que, pues no sé, tal vez se están llevando el duelo consigo o es su manera, ¿no? Tal vez hasta las orcas tienen su propia religión y su propia espiritualidad. Eso es algo que tampoco nos consta, que no sabemos. Pero bueno, ya, creo que sí, ahí sí ya me estoy mamando un poco, pero bueno, pues quién sabe, ¿no? No se puede descartar. El punto es que todas estas emociones eh, parecen ser igual de complejas e igual de, pues, sí, de sorprendentes, ¿no? De fuertes que como las pueden llegar a ser en nosotros los seres humanos. Entonces, pues bueno, esta capacidad de llorar, reír, amar, sufrir, llevar a cabo el duelo, pues tampoco es exclusiva de nosotros los Homo sapiens. ¿Y qué decir de nuestras interacciones con otros individuos de nuestra especie? ¿Son acaso las sociedades humanas las únicas que podríamos catalogar como complejas o avanzadas, entre comillas? Pues no, tampoco. Esta complejidad ni siquiera se limita a los animales mamíferos. A través de la etología, que es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento animal, los científicos han demostrado que muchos animales han evolucionado para desarrollar sociedades fascinantes y complejas, desde colonias de hormigas cultivando hongos hasta hordas de chimpancés que organizan guerras, como vimos al principio del video. Y así como estas, hay muchas otras sociedades animales con comportamientos o sociedades pues bastante utópicas, por así llamarlas, ¿no? Si la comparamos a la nuestra, a las sociedades humanas, como los bonobos, por ejemplo, que a mí particularmente me parecen uno de, pues de los primates más interesantes que existen. Los bonobos son otra especie de chimpancé. El chimpancé es el Panthroglodites, mientras que los bonobos son Pampaniscus. Y los bonobos tienen una diferencia bastante notable en cuanto a comportamiento si los comparamos con sus primos los chimpancés. Eh, los bonobos son animales muy pacíficos y que prefieren resolver sus conflictos pues con un pequeño coito antes de lanzarse a los madrazos. Prefieren pues resolver las maneras, prefieren resolver los problemas de otras maneras más amorosas y pacíficas antes de llegar a la violencia, ¿no? Como lo es en el caso de los chimpancés u otras sociedades también que me parecen bastante curiosas, impresionantes. No sé, por poner un ejemplo, es el de las hienas, que son sociedades matriarcales en donde las hembras son las que tienen pues todo el poder y la toma de las decisiones, ¿no? Para mantener, pues sí, para mantener a toda la manada, ¿no? O las orcas también son otro ejemplo en donde no solo son las hembras, sino que son las abuelas, las orcas más viejas son las que se encargan de dirigir la pues a la familia, ¿no? Al grupo, a la sociedad. Creo que también esto ocurre en el caso de los elefantes, en donde los ancianos elefantes pues también son miembros bastante importantes, ¿no? Y venerados dentro de la sociedad. Bueno, no sé si venerados sea la palabra, pero son miembros bastante importantes dentro de sus sociedades. Y así como estos, pues hay muchos otros ejemplos. De hecho, estaría bastante interesante también hacer un episodio acerca de las sociedades animales, ¿no? Enfocarnos solamente en eso. Yo creo que hay mucha tela ahí de la que se puede cortar. Y a mí me encanta leer también de estos temas que tienen que ver con el comportamiento y pues la conducta, ¿no? De los animales. Entonces, pues bueno, con este par de ejemplos que hemos citado muy brevemente, nos damos cuenta también de que pues la sociedad humana pues ni de lejos es tampoco algo que podríamos llamar complejo, ¿no? Bueno, dentro del reino animal pues no es la única que podríamos considerar como sociedad compleja. Hay muchos otros ejemplos en muchas otras especies que nos demuestran lo contrario, ¿no? Entonces pues bueno, descartamos también el hecho de que sea esta capacidad de crear lazos y sociedades complejas lo que nos vuelve meramente humanos. Entonces, ya vimos que no son las herramientas, no son las emociones, no son nuestras sociedades.
¿Qué nos queda? ¿La comunicación? ¿Será acaso la invención del lenguaje simbólico la cúspide de la evolución? ¿Es el ser humano el único capaz de abstraer algo como una idea del mundo material y otorgarle un significado específico que pueda no solo compartirse, sino entenderse con los demás miembros de la comunidad? Nuevamente, la respuesta es un rotundo no. Nuestro lenguaje, pues es cierto que es mucho más complicado tal vez que el resto de las maneras que tienen los animales de comunicarse, pero a fin de cuentas el lenguaje en su esencia como tal pues es una herramienta más para la comunicación. Puede que sea la más sofisticada dentro del reino animal, hasta donde sabemos pues no hemos encontrado ningún indicio de que haya otros primates u otra clase de animales haciendo o escribiendo símbolos ahí para tratar de comunicar sus ideas de una manera escrita, ¿no? Como ya lo hacemos nosotros meramente. Pero el hecho de comunicarnos, el hecho de ver el lenguaje como herramienta, pues nuevamente nos hace darnos cuenta de que no es la única herramienta para la comunicación que existe dentro de la naturaleza. Hay cientos de ejemplos y muchos tipos de comunicación. No tiene que ser solamente ni escrita, que es, digamos, ahí sí tal vez la exclusiva del humano, pero pues no tiene que ser nada más una comunicación escrita, no nada más existe la comunicación verbal. Está, pues no sé, hay otros tipos de comunicaciones, ¿no? No sé, el lenguaje de señas, el lenguaje corporal, dentro de muchos otros animales, pues debe existir una comunicación química, ¿no? Como en el caso de las hormigas, o cientos de insectos y animales que utilizan también compuestos químicos o feromonas o etcétera, ¿no? Distintas sustancias, pues para comunicarse tal cual, ¿no? Que a mí particularmente eso me parece mucho más complejo que una comunicación por símbolos, ¿no? Como que es la que utilizamos nosotros. Pero ni siquiera el lenguaje simbólico tampoco es exclusivo del ser humano. O sea, las abejas también tienen la capacidad justamente de comunicar estas ideas a través de, pues sí, a través de símbolos, ¿no? Que ellas van generando. Las abejas les indican a sus compañeras en dónde y en qué cantidad y en qué dirección se encuentra el jardín de flores más cercano, ¿no? O bueno, pues o que más pueden aprovechar en el momento en el que estén ahí polinizando. Y las abejas, es un experimento que se hizo hace unos cuantos años también. Tendríamos que volver a revisarlo bien, leerlo con mucho mejor detalle para que se los pueda explicar bastante mejor, pero en resumen, básicamente las abejas pues les indican al resto de sus compañeras en dónde están las flores, ¿no? Para ir a polinizarlas. ¿Eso qué nos demuestra? Pues una capacidad sorprendente que tienen estos animalitos para comunicar ideas y que se entiendan, ¿no? Propiamente. O sea, desde luego que hay mucho que investigar ahí. No es algo tan sencillo como observar y ya y hacer suposiciones, analogías. Pero bueno, hay muchos ejemplos dentro del reino animal que parecen indicarnos que pues la capacidad de comunicación y pues este lenguaje que se puede ir desarrollando entre las sociedades y entre los miembros de las poblaciones, pues no es algo tampoco exclusivamente humano, no es algo que nada más haya desarrollado en nosotros los Homo sapiens, sino que el lenguaje, la comunicación, por muy simple o compleja que ésta sea, está presente en muchas otras especies del reino animal. Ya vimos que nuestras diestras manos no son tan únicas como pensábamos, que nuestras emociones, inteligencia, lenguaje y sociedades no son tan especiales como creíamos. Entonces, ¿qué es aquello que podríamos considerar como exclusivamente humano? Aunque no me conste, considero que podría ser el simple y mero acto de filosofar. El acto de la contemplación, la capacidad que tenemos de generar conocimiento profundo a través de la experimentación y la interacción con el mundo y con la realidad. El acto de imaginar, la capacidad de soñar, de preguntarnos cosas más allá de lo evidente,
tener una insaciable curiosidad que nos ha llevado a explorar los confines del planeta y una minúscula parte del universo. El hecho de ver hacia arriba y sentirse insignificante ante la inmensidad del cielo y el cosmos. Eso es lo que nos hace ser humanos. Al menos para mí, desde mi punto de vista. Posiblemente el humano sea el único animal con herramientas epistemológicas que le permiten contemplar el mundo que le rodea y desmenuzarlo para tratar de comprenderlo. Estas herramientas de las que hablo, a las que me refiero, son nada más y nada menos que la ciencia y la filosofía. Son pues es esta invención epistemológica que hemos hecho para tratar más bien de descifrar los secretos del cosmos. Algo que hasta ahora el resto de los animales no ha logrado, o simplemente no nos hemos dado cuenta de que también lo hacen tal vez, y en ese caso pues habría que seguir buscando cuál es nuestra esencia humana, pero hasta que ese día llegue, me atrevo a declarar que son la capacidad de filosofar y generar conocimiento lo que nos vuelve humanos. Son estas dos capacidades, al menos para mí, lo que hasta ahora podríamos denominar como exclusivamente humanas. Desde luego que no son las únicas, muy posiblemente. Hay otras cuestiones por ahí que tal vez pues sea lo que nos diferencie, ¿no?, del resto de las especies, pero eso lleva a otro problema, ya que desde este ámbito ya meramente humano podríamos hablar de el arte y la capacidad de crear, que es algo que no tienen los demás animales, pero es algo que ya empiezan a presentar las nuevas tecnologías y todo este rollo de las inteligencias artificiales. Pero bueno, antes de profundizar en todo eso, yo creo que más bien eso es un tema que da para otro episodio completamente. También tarde o temprano vamos a estar hablando aquí de inteligencias artificiales, que es un tema que a mí también, la neta, me fascina bastante y son herramientas que personalmente también aprovecho bastante en mi día a día. Y pues bueno, vamos a dedicarles igual un episodio a todo ese tema, ¿no? Pero por ahora, si nos comparamos con los demás animales sin tomar en cuenta la tecnología, podríamos declarar que filosofar y hacer ciencia son estas dos cuestiones que hasta ahora podríamos clasificar como meramente humanas. Habiendo respondido entonces a la pregunta de si existe algo único del ser humano, valdría la pena profundizar en estas características exclusivas del Homo sapiens, al menos hasta donde sabemos o por ahora. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué estamos tan obsesionados con la generación de conocimiento? ¿Y cuándo empieza esta obsesión? Antes de responder estas preguntas, debemos destacar la amplitud que tiene la filosofía como disciplina, permitiéndonos abarcar o hacernos preguntas fundamentales sobre muchos ámbitos y muchas disciplinas del conocimiento humano, pues desde la mera naturaleza, la existencia, la ética, la realidad, etcétera. Hay muchas disciplinas, muchos campos desde donde se puede abordar el cuestionamiento y el reflexionamiento filosófico, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son justamente estas funciones de la filosofía? Hay que aclarar también y hay que mencionar esta conexión histórica que existe en ambas disciplinas, tanto en la ciencia como en la filosofía, siendo la filosofía en realidad la que proporcionó el contexto conceptual, digamos, para el desarrollo de lo que es la ciencia, ¿no? A fin de cuentas. ¿Cuáles son las funciones de la filosofía entonces? Podemos destacar el análisis crítico. La filosofía es una herramienta, es una disciplina que nos permite llevar a cabo un análisis crítico de distintos conceptos fundamentales, de distintos conceptos que podemos abarcar en muchísimas ramas de conocimiento humano, ¿no? Como ya mencionamos. Podemos incluir preguntas sobre la existencia, lo que es la moral, la verdad, acerca de la realidad misma, el origen del ser humano, pues no sé, en fin, un sinfín de preguntas y cuestionamientos que podemos hacernos, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, es decir, desde el punto de vista de la generación del conocimiento, pues bueno, la filosofía nos permite
pues elaborar, profundizar más en este pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, fortalecer el pensamiento crítico, hacernos preguntas más allá de lo evidente, no quedarnos con las primeras respuestas que estamos encontrando, sino pues seguir ejercitando, ¿no? Este músculo que es el cerebro con preguntas y preguntas y más preguntas. Creo que justamente esa es la característica, lo que nos define como seres humanos. No sabemos si los demás animales contemplan el cielo pues con la misma pasión y asombro y curiosidad que con la que lo hacemos nosotros, ¿no? No nos consta. Yo no creo que sea algo imposible tampoco, honestamente, pero bueno, no tenemos manera de demostrarlo y hasta que no lo demostremos, pues bueno, estamos hablando de que es algo que en efecto hacemos y llevamos a cabo solamente nosotros, los seres humanos, la capacidad de filosofar, la capacidad de asombrarnos, de hacernos preguntas y de cuestionarnos pues prácticamente toda esta realidad que nos rodea. La filosofía y la ciencia son dos disciplinas que, aunque tienen un enfoque distinto y un método también distinto, a menudo se complementan entre sí. Mientras que la ciencia se centra en lo que es la observación, la experimentación y la recopilación de datos de manera empírica, haciendo una investigación activa de los fenómenos, la filosofía se ocupa de hacerse preguntas más fundamentales sobre la realidad, la existencia misma, el conocimiento, el cómo abordamos las distintas disciplinas pues sí, de todo el conocimiento humano, ¿no? En general. No puede haber investigación empírica sin preguntas previas, desde luego. No por nada la observación y la pregunta son los dos primeros pasos del método científico. La filosofía entonces desempeña un papel crucial para que podamos plantearnos preguntas fundamentales que luego motivan a la investigación científica. Por ejemplo, cuestionamientos sobre la naturaleza del tiempo, la realidad, distintos fenómenos naturales que ocurren día a día en este mundo, pues bueno, todas esas cuestiones, todas esas investigaciones que se han llevado a cabo surgen primeramente de hacerse la pregunta. Bueno, previamente hay una observación de la cual surge una pregunta. Entonces, estos dos primeros pasos del método científico, como ya mencionamos, surgen desde la filosofía, ¿ok? La observación, la contemplación y el acto de filosofar y de contemplar en sí los fenómenos, pues surgen a raíz de esta actividad y este pensamiento filosófico, ¿no? Y bueno, eh, habría que revisar entonces cuándo empieza este pensamiento filosófico, cuándo emerge esto que conocemos como filosofía. La filosofía nace en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C., en un momento de cambios, un momento de transición, en donde el pueblo griego estaba pues prácticamente harto de la explicación mítica y el sometimiento religioso que pues tenía, ¿no? Básicamente eh, el gobierno griego sobre ellos, sobre el pueblo. Las explicaciones religiosas y míticas ya no satisfacían plenamente la curiosidad humana y entonces es aquí en donde pues este intercambio de ideas, este contexto ya más democrático, proporcionan un terreno fértil para el surgimiento de la razón y la búsqueda de respuestas mediante el pensamiento crítico. Los primeros filósofos que surgen en este contexto son los denominados filósofos presocráticos, también conocidos como los filósofos de la naturaleza, ya que eran pensadores que buscaban explicaciones un tanto más racionales, aunque pues bueno, ya si las analizamos hoy en día, pues de racionales ya no tienen mucho, pero bueno, en esa época desde luego que eran eh, preguntas novedosas, revolucionarias, ¿no? Para todo el pensamiento mitológico que se venía manejando antes, ¿no? O sea, antes el mundo se explicaba a través del mito, la realidad, el origen del ser humano, el origen de las culturas, de las sociedades y muchos fenómenos de la naturaleza eran explicados a través de la mitología. La mitología no es mentira, la mitología pues desde luego tampoco es verdad. La mitología es mito, como menciona el gran historiador Juan Miguel Zunzunegui, la mitología es eso, mito. El mito es una herramienta, pues sí, una herramienta que se ha utilizado
en todas las culturas del mundo para tratar de explicar el origen de las cosas y los distintos fenómenos que los rodean, ¿no? Que van observando las sociedades humanas. Cuando el mito ya no nos satisface, es que empieza a surgir entonces otra herramienta que nos permite explicar el mundo y la realidad desde un punto de vista un tanto más racional. Esta primera herramienta fue la filosofía, justamente. Y estos primeros filósofos presocráticos que les menciono, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, son varios los filósofos que existieron desde luego antes de Sócrates. Todos ellos buscaban explicaciones racionales para los fenómenos del universo. Eso es lo que termina diferenciando el pensamiento mitológico del pensamiento crítico o el pensamiento filosófico. Las primeras preguntas filosóficas que se hicieron estos pensadores se centraron en la naturaleza del cosmos, en el origen del universo, como por ejemplo, ¿cuál es la sustancia primordial de la que está compuesta todo el universo? ¿Cuál es este principio, el arjé que los presocráticos llamaban, ¿no? Este principio que está presente en todos los componentes del cosmos, o cómo se explican los fenómenos naturales sin recurrir a dioses, sin recurrir a mitos. Todas estas interrogantes terminaron marcando el inicio de lo que se conoce como pues la filosofía tal cual. Ahora bien, hablemos de cómo la filosofía se vuelve esta fuerza que promueve el cambio del pensamiento mágico al pensamiento racional. Centrémonos en una época de la historia en el que el conocimiento estaba fuertemente influenciado por la teología y la autoridad de la Iglesia. Durante la Edad Media, la filosofía estaba entrelazada con la religión, pero a medida que el pensamiento crítico florecía, surgía una nueva perspectiva basada en la observación y la razón. La filosofía fue una fuerza impulsora detrás de la transición de la Edad Media a la revolución científica. Figuras clave como Nicolás Copérnico desafiaron pues no solamente la visión de la iglesia, sino que iniciaron un cambio de paradigma prácticamente, ¿no? Al ir en contra de estas ideas ya establecidas por el feudalismo, por la iglesia, que como la visión geocéntrica del universo, proponiendo ahora un nuevo paradigma, un nuevo modelo del universo, ¿no? En este caso el modelo heliocéntrico. Este cambio radical se estuvo gestando, pues a final de cuentas, en la mente de un astrónomo, de un matemático como lo fue Nicolás Copérnico, pero también esto reflejó una revolución filosófica dentro de él mismo al cuestionar justamente estas concepciones tradicionales sobre la posición de la Tierra específicamente que se tenían en este momento, ¿no? Otras figuras como Galileo Galilei con su telescopio o Kepler con sus leyes del movimiento planetario llevaron la revolución del pensamiento crítico un paso más allá. Estos pensadores adoptaron el método empírico y observacional, rompiendo con las ideas que estaban preconcebidas antes y pues acercándose más hacia eh, a una explicación de la realidad mucho más científica, ¿no? Aquí es en donde nace prácticamente el método científico a raíz de, como ya mencionamos anteriormente, estos dos primeros pasos de índole más filosófica que son la observación y la pregunta. Ahora, es crucial también que comprendamos que en este periodo de la historia, este periodo de transición, la ciencia y la filosofía pues no eran entidades separadas, independientes una de la otra, sino que eran compañeras pues prácticamente inseparables, siempre iban de la mano, ¿no? Los científicos no solo estaban descubriendo nuevas cosas, describiendo nuevos fenómenos, nuevos hechos, sino que también estaban filosofando al mismo tiempo sobre la naturaleza misma de la realidad y el conocimiento. A medida que ya hemos avanzado en el tiempo, pues también vamos viendo cómo la filosofía y la ciencia siguen trabajando de la mano, siguen colaborando en la generación de más conocimiento. La filosofía nos proporciona este marco teórico, este marco conceptual en donde podemos comprender el significado y las implicaciones de distintos descubrimientos científicos, de distintas investigaciones y estudios que se llevan a cabo día a día dentro de lo que es la labor científica, ¿no?
Mientras que la ciencia justamente pues nos ofrece datos, nos ofrece información y hechos que enriquecen la reflexión filosófica. Al mismo tiempo, la ciencia también tiene esta característica de la filosofía que es llevarte a hacer más preguntas, ¿no? Algo como lo que mencionamos también en el primer episodio. Después de responder una pregunta te das cuenta de que surgen otras 10 y de esta manera pues el ejercicio de reflexionar, el pensamiento crítico, el acto de filosofar en sí no se acaba y no se va a acabar nunca porque evidentemente hay muchísimas cosas en esta realidad, en este universo que aún no conocemos, no comprendemos y pues posiblemente jamás comprenderemos por completo, ¿no? Pero bueno, es ahí donde la pasión por el conocimiento hace su presencia, ¿no? Dentro de nosotros como especie, como seres humanos. Y pues bueno, dando una perspectiva un poco más actual acerca de cómo se fusionan y se combinan estas disciplinas, pues recientemente nos podemos dar cuenta de la relación entre la ciencia y la filosofía en materias o en disciplinas como la filosofía de la ciencia precisamente, en donde pues aquí se exploran preguntas fundamentales sobre la naturaleza en general, ¿no? El universo, el cosmos, el método científico, cómo es que, o sea, cómo es que usamos nuestras epistemologías, nuestro conocimiento, nuestras preguntas para generar más conocimiento, ¿no? Precisamente. Otra otra cuestión, otra rama quizá, pues bueno, más del lado de la filosofía, como lo es la ética, pues juega un papel también esencial, ¿no? Dentro de la aplicación responsable de los avances científicos, o está muy presente sobre todo en campos como la bioética, ¿no? Por ejemplo, que también estaría muy interesante hacer un episodio más de estas disciplinas, de las distintas disciplinas que se encuentran tanto en la biología como en la filosofía en general. Y pues bueno, hoy en día justamente podemos darnos cuenta de que la relación entre ciencia y filosofía continúa siendo crucial, ya que los planteamientos tanto científicos como filosóficos que pues están surgiendo en nuestros días tienen que ser igual o al menos tenemos que tratar de responderlos, ¿no? Desde luego. Hay muchos avances científicos y tecnológicos que están surgiendo actualmente, ¿no? Como el campo de la ingeniería genética o la inteligencia artificial, que pues nos hacen cuestionarnos precisamente varias cosas, ¿no? Varias pues cuestiones filosóficas que están entrando ahora en juego y que estas nuevas generaciones de científicos y filósofos pues debemos intentar, ¿no? Responder como lo hemos venido haciendo a través de toda la historia, tratar de responder estas preguntas y estos cuestionamientos que azotan a nuestras mentes humanas, ¿no? Y bueno, pues podríamos seguir hablando más de este tema, la neta que es algo que a mí me interesa bastante, la ciencia y la filosofía son dos de mis grandes pasiones y pues bueno, es por ello que pues que ha surgido, ¿no? Este canal y este proyecto. A fin de cuentas, la combinación de estas dos disciplinas y bueno, también la espiritualidad que mencionamos en el primer episodio son estas tres esferas las que yo considero dentro de mi cosmovisión. Pues bueno, creo que hemos abarcado pues estas dos primeras esferas, ciencia y filosofía, pues de una manera bastante resumida, pero pues completa, ¿no? Creo que se abarcaron los puntos que quería tomar. Y pues bueno, eh, ya no quiero seguir eh, extendiéndome más porque luego ya se me traba la lengua y el cerebro de estar pensando durante más de 5 minutos seguidamente. Y pues bueno, entonces vamos a, vamos a dejarla hasta aquí por esta ocasión. Este es el segundo episodio del podcast Filosofando. Y pues nada, les agradezco infinitamente su interés y que hayan llegado pues hasta este minuto a escuchando pues nuevamente estos pensamientos y estas ideas que van surgiendo, ¿no? Eh, Déjenme ahí sus comentarios, sus opiniones,
Díganme qué es lo que se puede mejorar, qué cosas valdría la pena corregir y también déjenme sus preguntas, déjenme sus ideas, sus respuestas ante estas preguntas que venimos planteando hoy. Si ustedes consideran, por ejemplo, que hay más cosas que podríamos considerar exclusivamente humanas, no solo el acto de filosofar y generar ciencia, pues compartan sus opiniones, compartan sus ideas también ahí en la caja de los comentarios, que a fin de cuentas ese es el objetivo de todo este proyecto, ¿no? Generar esa comunicación entre nosotros y seguir filosofando, seguir generando conocimiento precisamente. Y pues bueno, nada, ya no me extiendo más. Nos estamos escuchando en el siguiente programa, el siguiente lunes. Y pues nada, espero ya tener aquí a algún invitado o invitada que nos quiera compartir de sus conocimientos. Y pues bueno, esto fue Filosofando. Yo soy Lando Espejo. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Sobres. Bye.